como Miriam anticipó, el tema de hoy es más una serie de cuestiones y preguntas que voy a plantear yo a modo de introducción para tratar de, no de definir, pero a ver si podemos ayudar a entender algo de qué es lo que está pasando con nuestro trabajo en pandemia. Yo voy a hacer una primera parte a la que denominé sobre llovido mojado y voy a intentar explicar, hacer esta tautología en todo caso, de por qué llamo a esto sobre llovido mojado. Y después Caro nos va a contar su trabajo con el personal de salud en pandemia. Esta vez cambiamos un poco la modalidad del curso, ¿sí? Yo me voy a hacer un poco el joven y la experta va a ser Caro, ¿sí? En realidad no me voy a hacer el joven, solo quiero compartir con ustedes algunas cosas que voy pensando a lo largo de este año y pico que estamos llevando. Esto que vemos acá lo usamos hace exactamente un año, en mayo del 2020. Era un gráfico que había hecho un neumonólogo que había planteado cuáles eran las situaciones. Esto, en el año pasado estaba como la primera ola del COVID, y lo en rojo lo que se anticipaba como iba a ser la curva que iba a haber en relación a los problemas de salud mental, ¿no? Y él hacía alusión a esto de trauma psíquico, las consecuencias sobre la enfermedad mental, el daño económico, el burnout en los equipos de salud. Estábamos en aquel momento por acá. Y se hacía ciertas especulaciones sobre otras áreas de la salud, de qué pasaría. Lo cierto es que pasó un año de esto y la verdad que estas curvas quedaron totalmente desfasadas. Ya vino la segunda ola, la tercera ola, y el impacto en la salud mental, bueno, lo dejo para que lo vayamos discutiendo, pero yo les quiero contar algunas cosas que fui pensando. En aquel momento había salido un artículo que hablaba sobre la tecnología, pero que hacía alusión a qué pasaba en momentos de lo llamado trauma, ¿sí? Y entonces estos autores decían que mientras que muchos desastres son impredecibles, las respuestas emocionales humanas a los mismos eran o son relativamente predecibles, ¿sí? Ellos describían una serie de etapas en reacción a lo que en ese momento era la primera ola de la pandemia, ¿no? Una fase heroica con una cosa más bien hipomaníaca en relación a este episodio, a esta pandemia, una fase de luna de miel, una fase de desilusión, que creo que estamos nosotros metidos acá, esta es mi opinión, nosotros creo que estamos en una fase de desilusión y ya hace un año que estamos en esta, mientras nos vamos preguntando cuándo empieza la reconstrucción, la cuarta etapa. O que pueden ser etapas de algún modo asimilables a ciertas etapas del modelo del duelo de Kubler-Ross. Yo creo que en realidad nosotros ahora lo que nos está pasando es que estamos en esta tercera fase absolutamente prolongadísima, ¿sí? Y creo que un factor que hace a la situación, que es para mí fundamental, eh, es algo que dice este profesor. Dice, nuestro hábitat natural no es una habitación, un living room, ni el teletrabajo. Nuestro hábitat natural es otra gente. Es decir, nosotros estamos acá, yo estoy acá en mi escritorio hablando solo a la pantalla, confiando en que ustedes están atrás de esta pantalla, que lo que la pantalla me muestra son las caritas de ustedes y que ustedes están conmigo. Pero la verdad yo preferiría estar presencialmente con todos ustedes y poder vernos, hablarnos. No tengo que explicar cuál es la diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. Hace más de un año que estamos viviendo con esto, ¿no? Yo les decía, bueno, me voy a hacer un poquito el que toma la parte de la gente más joven de esta actividad, de evidencia suma experiencia, a revisar alguna bibliografía, y les recomiendo este trabajo, que es estrés postraumático en el DSM-5, que cuestiona y un poco levanta toda la historia de cómo fue cambiando el concepto de estrés postraumático, fundamentalmente del DSM-4 al DSM-5.
empieza por cuestionar en qué consiste un evento traumático, ¿sí? Marca algunas de las diferencias en relación a lo que era el DSM-4. Acá, como ustedes saben, el DSM-5 se deja de lado lo que es la reacción de espanto, de terror o de miedo frente a un evento. Cambia otras cuestiones también en relación a las enfermedades médicas, habla de lo catastrófico, es decir, ya no, lo cual empieza a plantear una discusión respecto al título de esta actividad de hoy, si es estrés postraumático o no, la amenaza de una enfermedad médica como el COVID. Para el DSM-5 no sería un estrés postraumático, porque una enfermedad médica no entraría en el término de una amenaza, salvo que sea una catástrofe. Por ejemplo, que alguien, y lo menciona así el DSM-5, que alguien se despierte en medio de una cirugía por interrupción de la anestesia, por ejemplo, y que eso sería catastrófico. Bueno, tendríamos que empezar a discutir qué es catastrófico y qué no. Si esto se refiere a algo agudo, al estilo de, bueno, despertarse en medio de una cirugía y que a uno se encuentre con el abdomen abierto, bueno, entonces desde ese criterio no estaríamos una catástrofe. Ahora, yo les voy a pasar algunos datos para que vayamos pensando si estamos o no frente a una catástrofe. Aguántenme unos minutitos, ¿sí? La otra cuestión, por ejemplo, que es muy importante, que es llamativa y lo tomo en relación a lo que estamos viviendo ahora, es que para el DSM-5 específicamente, para que haya estrés, se considera un evento traumático y haya estrés postraumático, tiene que haber una, valga la paradoja de estos tiempos, una presencialidad frente a la escena. Es decir, no es a través de una pantalla, no es a través de los medios, no es a través de la radio, ni internet, ni la computadora, que uno ve algo terrorífico y eso corresponda a un evento traumático. Bueno, sigo tirando cosas como para ir discutiendo. Y yo agregaría algo más, que es esta cuestión del factor temporal. ¿Por qué digo el factor temporal? Habitualmente nosotros nos encontramos con que estamos en el consultorio o donde sea que atendamos, viene alguien y nos cuenta, mire, me pasó esto, tengo tales síntomas, me pasó esto, lo relaciono o no con tal, me pasó tal o cual cosa. Algo que ocurrió en el pasado, que empezó y terminó, y que puede haber o no síntomas actuales relacionados con eso. Ahora, nosotros hace un año y monedas que venimos con esta cuestión de esta pandemia, y este tiempo de un año y pico, cómo se lo catalogaría según estos diagnósticos en relación a eventos que hayan empezado y terminado, si todavía estamos como adentro, por decirlo de alguna manera? Entonces, lo que yo creo es que el DSM mucho no nos va a ayudar porque jamás fueron pensados ni para una pandemia ni durante una pandemia. Entonces es muy difícil que nosotros encontremos en un DSM los diagnósticos de lo que va pasando. Los diagnósticos en general para el DSM es siempre algo que le pasa a otro. Suponiendo que exista el observador no participante, a nosotros siempre esto es algo que viene alguien a contarnos qué le pasa. Y este no es el caso. Nosotros estamos todos en el mismo barco y esto hace mucho más difícil el manejo clínico de todo lo que le va pasando a nuestros pacientes. Y no es algo que le pasó al otro y me lo cuenta. Estamos pasando, al otro le pasa algo muy en particular, muy especial, muy único, pero en una circunstancia, en un contexto bastante diferente a lo habitual. Todos conocemos esto clásico de Freud, de que bueno, no existe la representación de la propia muerte en el inconsciente. Ahora, en pandemia, que las hay, las hay. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque si no existiera toda esta cuestión de, yo creo que no habría tanto despelote con el asunto de las vacunas, porque todo el mundo, y todo el mundo literalmente, está peleando por estar vacunado y terminar con esto. Nadie quiere caer en esta cuestión. Miren este cuadro. A ver, espera que voy a correr acá las imágenes porque me tapan lo que quiero explicar. A ver si puedo. Ahí va.
Bueno, acá hice algún lío con la pantalla. Bueno, ustedes lo ven, ¿no? Esto. Este es un cuadro que grafica el exceso de muertos en distintos países desde enero del 2020 hasta abril del 21, o sea, hasta el mes pasado. ¿Qué quiere decir un exceso de muerte? Nosotros estamos viendo, lamentablemente, en los medios, televisión, diarios o lo que sea, cómo se cuentan los contagiados, los enfermos, los testeados, los no testeados y los muertos. Pero en realidad, y vemos que pasan una cantidad de números por televisión y todos unos peores que otros. Por eso yo discuto esto de si la televisión o si por imagen se puede generar trauma o no. Pero la verdad que lo que hay que tener en cuenta es lo que aparece en este cuadro, que es, bueno, ¿cuál es el exceso de muertes frente a un periodo dado? Es decir, todos los años, todo el tiempo va muriendo gente en distintos lugares. El tema es cuántos están muertos por encima de lo esperable y cuántos de esos son por COVID. ¿Sí? Este gráfico lo que muestra es en distintos países cómo fue en los distintos meses el número de muertos. Lo que ustedes ven en gris es lo esperable, lo que está más oscuro hacia el rojo es cuando hay más de un 100% de las muertes esperadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, Nueva Zelanda, que siempre se habló de cómo manejó la pandemia y el hecho que fuera una isla, fíjense que no hay un exceso de muertes por COVID comparado con los números de muerte esperable que tiene todos los años. Por el contrario, si vemos México, fíjense el color de México en las distintas semanas de los distintos meses, ¿sí? Y así podemos ver distintos países, ¿sí? Lo que pasó en Noruega, lo que pasó en Chile, en República Checa, ¿sí? Y ustedes me preguntarán, ¿y dónde está la Argentina acá? La Argentina no está. Los datos nuestros no cuentan, no fueron tomados en cuenta para este estudio, ¿sí? Es lamentable, pero es así. De todos modos, yo el año pasado me tomé un trabajo, cuando veía por la televisión todo esto, que 25.000 muertos, 30.000, 40.000, 45.000 muertos, yo dije, bueno, pero a ver, ¿y cuánto es esperable que muera gente en la Argentina en un invierno? Así que me fui a buscar los números de cuánta gente muere en la Argentina por virosis respiratorias por año. Y me encontré con que son 25.000. Cuando yo hice esa búsqueda, los muertos por COVID en Argentina ya estaban en 45.000. No sé hoy cómo estará la cosa, porque además ya pasaron 4 meses más. Digo, pero para dar una aproximación de que ese número existe en la Argentina, hay un número oficial de muertes esperadas por virosis respiratorias en la Argentina, existe. Este es Robert Sapolsky, un investigador que a mí tiene varios libros escritos sobre estrés y a mí me parece uno de los más claros de cómo explica el fenómeno del estrés y de sus alteraciones. Y él dice que el miedo, la incertidumbre, la ambigüedad, ahora vamos a ver lo que es la ambigüedad, la impredecibilidad, la falta de control autónomo, es decir, la pérdida de autonomía en algunas cosas que tenemos, la deprivación del contacto social, todos fenómenos que estamos padeciendo en este periodo, forman el caldo necesario para activar factores hormonales y neurobiológicos del estrés crónico. Y vamos avanzando en el recorrido del título de nuestra actividad de hoy, ¿sí? Para Sapolsky, esto es estrés crónico, no es estrés postraumático. Y él dice que además, esta sensación de sin salida de la frustración, sin tener adecuada información de cómo va a ser el final, porque la verdad que no tenemos ni idea ni cómo va a ser el final ni cuándo, esta percepción de que las cosas van empeorando o que pueden estar peor, cada vez que prendemos la televisión o algún noticiero, fíjense que
elijan el canal que quieran, van a encontrar el cartel de urgente, último momento, atención, alerta, en fin, distintas versiones que la verdad que muy bien que digamos, no creo que nos hagan, ¿no? Y la falta de sostén en lo social, tampoco hace falta mucha aclaración al respecto, ¿sí? Entonces, lo que él dice, que toda esta ambigüedad en relación a vamos a estar mejor, cuándo salimos, me voy a enfermar, no me voy a enfermar, tengo riesgo de morirme, pero ¿qué quiere decir que tenga riesgo? ¿Cuándo van a estar las vacunas? Si la vacuna protege, no protege, ¿cuándo? Pero ahora hay cepas nuevas, pero entonces la vacuna que me dieron hace 2 meses ya no sirve para el año que viene, o para este año, o para dentro del mes que viene. El que se enfermó se puede vacunar. Bueno, todo esto lo único que hace es activar todos los circuitos que nosotros conocemos de la corteza insular, amígdala y todo lo que ya sabemos en relación a la ansiedad, el miedo y la depresión. Esta profesora dice que el aislamiento crónico está a la par con el fumar un paquete de cigarrillos diarios en términos de repercusión en la salud, tanto para lo mental como para lo físico, ¿no? El sentimiento subjetivo de estar aislado incrementa la inflamación. Esto, de vuelta, insisto, prolonguémoslo en el tiempo, y con esto arrancamos hace cuánto. Por suerte existe la resiliencia y acá hay una serie de factores que tienen mucho que ver para poder afrontar esto, es decir, temperamento, apego, personalidad, el sistema de creencias de cada uno, el estilo de afrontamiento, la cuestión social, el estilo de vida. En fin, hay un montón de elementos, el ser más o menos optimista, el tener algún modelo de apego más o menos seguro, el, el ser más consciente de las situaciones, la extroversión, el grit que tiene que ver con la capacidad de realizar un proyecto para afrontar una situación problemática, como cierta creencia o cierta confianza en poder superar la situación adversa. Son todos factores que hacen a la resiliencia, es como, de alguna manera, y diciéndolo medio salvajemente, es una especie de cosas que podrían de algún modo moderar a este circuito amigdalino hiperactivo, ¿no? Es decir, tenemos elementos que tenemos también a favor. Y les cuento un caso que lo vi hace poco y me parece muy interesante. Esto es de una mujer de 60 o 61 años, casada, tiene 3 hijos, una buena situación familiar, no tiene enfermedades médicas, es profesional independiente y trabaja pese a estar en pandemia, ¿sí? Es decir, una persona con condiciones familiares, sociales, no tiene un buen entorno social, amistades, en fin. Todo eso está bastante bien, pero le aparecen crisis angustiosas, con llanto, con falta de aire, taquicardia, o que ella denomina como de pánico, ¿sí? Tiene alteraciones en el sueño, tanto insomnio temprano como tardío. Frente a estas crisis, hace unos par de meses empezó a usar clonazepam, que la alivian, está en psicoterapia hace un par de años, y con entes de otros tratamientos en psicoterapia en otras épocas de su vida, y su terapeuta le sugiere una consulta psiquiátrica frente al recrudecimiento de estas crisis, que cuando me cuentan la consulta ya había padecido alguna vez en su vida. Cuando me empieza a contar un poco todo esto de cómo eran las crisis, cuándo sobrevienen, no son crisis inexplicables, espontáneas al modo del pánico, sino que siempre tienen algún tipo de relación, ¿no? Por ejemplo, me contaba que hace un par de semanas era, no sé qué evento era, si un cumpleaños o algo así de alguno de los hijos, y entonces le quiere llevar algo de comida a la casa a uno de sus hijos. El marido le dice, bueno, vamos, subimos al auto y nos trasladamos a llevarle esto a fulanito. Venía la hora bueno, del cierre
digamos, la limitación de andar por la calle después de las 8 de la noche. Esto fue hace 3 semanas, y ella empezó a inquietarse con esta situación. Y para el marido le dice, bueno, pues son 10 cuadras, vamos y venimos. Bueno, finalmente va y tiene uno de estos episodios. Si bien estaba todo bien, era el cumpleaños del hijo, se iba a encontrar, le llevaba la comida que quería, estaba con el marido, volvía, todo bien, pero ella nota que empieza a tener ciertas conductas evitativas, que tiene un estado a lo largo del día de cierta inquietud, y como les decía, esto empeoró con las últimas medidas de las restricciones horarias. Uno podría decir, bueno, son ataques de pánico, son ataques de angustia, es un trastorno de pánico. Claro, en los antecedentes de esta mujer, y todo parece relacionado con esto de cuarentena, pandemia, aislamiento, ella me cuenta que a sus 16 años, época de la dictadura militar en la Argentina, le tocó un allanamiento donde le vienen a preguntar por una ex compañera suya, ya tenía en ese momento 16 años, le consulta. Tiene una patrulla militar a hacerle un interrogatorio sobre su contacto con una ex compañera de colegio. Claro, a la luz de ahora parecía un interrogatorio si cuán estrecho era un contacto, ¿no? Cuánto tiempo la había visto, que cuánto tiempo la pasaba con ella, que dónde estaba, que dónde había estado, que cuándo era la última vez que la había visto, cuánto tiempo pasó. Una cosa espantosa. Ella cuenta, está finalmente con ella, la dejan ir, digamos, pero a partir de ahí empieza una especie de sobreprotección de sus padres, donde queda aislada socialmente y encerrada, y a partir de ahí, tiempo más tarde, empieza a tener síntomas compatibles con esto del estrés postraumático, pero que ahora vuelven a aparecer a la luz de esta época. Entonces me cuento un episodio que tuvo el año pasado al inicio de la cuarentena, que sale a pasear al perro y la para un patrullero. Entonces, el patrullero la para en la calle a 5 cuadras de su casa, y a ella se le vienen las imágenes de hace 40 años. Entonces, esto no es un estrés postraumático por la pandemia, un estrés postraumático actualizado por ciertas escenas actuales. Esto es sobre llovido mojado, es decir, cómo llega alguien a la pandemia. Esta mujer llega con esta historia, ¿sí? Hay algo que comparto con ustedes que a mí me llamó la atención, que apareció en estos días, o últimamente, ya se viene hablando esto de la niebla mental, ¿no? Como uno de los secuelas y síntomas posteriores al COVID. Hay distintas hipótesis al respecto, unas de microtrombosis, de cuestiones inflamatorias, pero a mí me llama la atención algo, bueno, les voy a mostrar algo que vi justo, esto llegó el lunes, lo leemos juntos. Del 30 al 40%, no son pocos, ¿no?, de los pacientes que tuvieron COVID manifestaron dificultad para concentrarse, saltos constantes de una tarea a otra, olvido de las palabras y sensación de tener el cerebro confuso hasta varios meses después de la enfermedad. Un fenómeno bautizado como niebla mental, que a menudo se acompaña de ansiedad, trastornos del sueño y cansancio, expresó la doctora Nathalie Kubis, neuróloga francesa. Aún se ignora el mecanismo que lo explica, dice la doctora, pero la doctora recomendó, tras descartar otras patologías y verificar la medicación, tranquilizar a los pacientes, quitar gravedad a la situación, no hablar de secuelas, y asegurarles que los síntomas van a remitir con el paso de los meses. También propuso 6 consejos generales para mejorar los trastornos de atención. Evitar el alcohol, reducir el consumo de estimulantes, evitar realizar actividad física, exponerse a las pantallas después de las 6 de la tarde,
dormir en una habitación fresca. Es decir, en realidad son las recomendaciones que uno le haría a cualquier persona, tenga o no tenga COVID, tenga o no tenga niebla mental, o sea, lo que sea, digamos, esto para todo el mundo. Pero más allá de este artículo, que para mí es bastante criticable esto, porque si no se sabe el mecanismo, no se sabe por qué, no sabe lo que pasa, ¿por qué le voy a decir a alguien, mire, esto se le va y no se preocupe, no pasa nada? Eh, pero más allá de este artículo, a lo que a mí me llama la atención, esto que se describe como niebla mental post-COVID, a mí me resulta como muy parecido a lo que se llama numbing en inglés, en el estrés postraumático, o torpeza, que a veces se traduce como torpeza mental. Entonces, yo me pregunto, la verdad que no tengo respuesta, es qué relación puede haber entre esto, si es una cuestión propia del COVID, si es del estrés de haber estado enfermo, si es del estrés de todo lo que estamos pasando. La verdad, no tengo la menor idea, pero quería compartirlo con ustedes. En resumen, a más de un año de pandemia y de COVID, vamos a ver pacientes que han tenido COVID, muchos, con sus duelos por sus diferentes pérdidas, posibles o no secuelas, y de los que no han tenido COVID, duelos complejos porque han perdido familiares o amigos por COVID. Lo de los equipos de salud, ahora la vamos a escuchar a Caro. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Queda para la próxima. Aprovecho, Miriam, para hacer el chivo que vos querías, aunque ya lo hiciste. El mayor riesgo de morir para los pacientes graves, y ya paso el aviso de la última clase de nuestro curso, en el que va a venir Raquel y que vamos a ver qué pasa con los pacientes graves. Y lo que a todos nos toca, que es esto de la consecuencia de un año de distanciamiento, aislamiento social, esto del temor a la enfermedad, de morir, las otras complicaciones, puesto que hablaba de sobre llovido y mojado, y algunas otras que no se me ocurren, pero está bien que será sobre llovido o mojado, pero también es cierto que siempre que llovió paró.